gracias, Juan Manuel, Horacio, Andreu, por estar aquí. Seguramente tenemos el placer de estar con algunos de los mayores conocedores de la fotografía española de nuestro país, de España, y específicamente de Català Roca, y como además tenemos aquí a Andreu, por supuesto buen conocedor de Català Roca, pues creo que realmente la ocasión de poder hablar sobre la exposición, sobre las memorias, sobre el fotolibro inédito, no podía ser mejor, no podía ser mejor. Especialmente me gusta que pueda venir Juan Manuel, porque él, como sabéis, fue el comisario de la gran exposición que se hizo en el Reina Sofía de las fotografías de Català Roca de Madrid y Barcelona de los años 50. Estas copias fantásticas que tenemos por aquí pertenecen a los libros que hizo Català Roca en aquel momento de Barcelona y Madrid, los grandes fotolibros, sobre todo el de Barcelona del año 54, y luego, por supuesto, pues ha hecho muchos otros proyectos alrededor de la obra de Català Roca. Coinciden, como sabéis, ahora dos exposiciones en Madrid. Hay la exposición que está en el Museo de América, que es Català Roca en América, que es muy interesante porque abunda también en este Català Roca en color menos conocido y en una parte de su obra realmente bastante inédita, que gracias a esta exposición que se puede ver en la ciudad universitaria, se puede ver con buenas copias, y hay también un catálogo muy interesante sobre la exposición que os recomiendo. Pues cuando quieras, Juan Manuel, si quieres hablar de tu relación con Català Roca, y luego le pediremos a Horacio que nos hable de los fotolibros, especialmente Horacio, como sabéis, es uno de los grandes especialistas en fotolibro, autor del fotolibro latinoamericano, autor de la historia del fotolibro en España, y otro gran libro sobre los fotolibros de Nueva York, y especialmente para lo que nos interesa, editó, expuso, hizo una edición especial sobre el gran libro de Cuenca. Tendremos ocasión de hablar de este gran trabajo, que es uno de los grandes libros, fotolibros de Català Roca, y que nos servirá también pues para hablar de este último libro sobre Barcelona. Cuando quieras, Juan Manuel. Pues encantado, Manuel, encantado de estar aquí, amigos todos, y además vuelvo de Cuenca. Esta mañana, como te dije, he vuelto de Cuenca, he pasado 2 días con una exposición sobre Carlos Mundo de Ori y el postismo, en la cual hay fotos de Müller y de algún otro fotógrafo. No hay de Català porque no, creo que no se encontraron. Y precisamente iba a empezar hablando de Cuenca por el libro que después Horacio ha hecho, esa reedición o esa relectura del trabajo, porque yo, el primer fotolibro, no solo de Català Roca, sino el primer fotolibro español que tuve, o sea, en mi colección, fue el Cuenca, que me lo regaló pues allá por el año 69, me parece, o 70, 69 me parece, Fernando Zobel. Y Fernando Zobel tenía una pila de su libro, de ese libro, pues en su estudio, y no soy la única persona a la cual se lo haya regalado. Era como la tarjeta de visita. Te decía, mira, ¿has llegado a Cuenca? Bueno, yo había estado en Cuenca de niño, con Ángeles Gasset y tal, pero tenía recuerdos de un sitio fríísimo, con unas botellas que había que tener de agua caliente en la cama y tal. Pero luego, ya adulto, bueno, adolescente, digamos, pues llego a Cuenca y entonces me da ese libro Zobel y me fascina la visión de esa ciudad y provincia, porque es un libro que se extiende a la provincia. Ahora conozco mucho mejor su historia, obviamente, del libro, las cosas bastante divertidas que cuenta aquí en sus memorias catalanas, sobre
que está dedicado el texto a un industrial, a un ministro, porque le había conseguido un camión al editor. Arburúa, sí, el ministro Arburúa le había conseguido un camión a Planeta, y entonces Planeta le dijo, dedíquele el libro, se lo dijo a Ruano, bueno era, claro, a la orden, pues le dedicó el libro a Arburúa, que dice, no, y dice catalán, no era de Cuenca. El gobernador civil de Cuenca sí era un catalán, que era Gabriel Juliá, él le hablaba Juliá, pero lo controlo porque era un amigo de Luis Santamarina. Pero, en fin, nos perderíamos por ahí. En cualquier caso, ese libro fue mi primer deslumbramiento ante este fotógrafo. Yo en ese momento sabía muy poco de la fotografía española. Había conocido a los hermanos Blasi, que ahora hay una exposición de ellos, ¿no?, que eran los fotógrafos del museo. Había conocido fugazmente a Miseracs, porque, bueno, tú también has trabajado sobre Miseracs, Horacio, ¿no? Pues a Miseracs lo había conocido porque hizo con mi padre el prerrománico asturiano y luego la Andalucía barroca, ¿no? Lo siguiente que yo veo de Català Roca es una exposición en las arquerías de nuevos ministerios sobre la arquitectura del Grupo R, ¿no? Fue una exposición, me parece que fue allí, una exposición que se hizo en Madrid y yo hice la crítica. Me entusiasmó esa exposición porque descubrí que el Grupo R había tenido a un fotógrafo excepcional que había sabido traducir a imágenes pues todo ese mundo de los pioneros, digamos, que habían retomado la senda, de la cual también aquí en estas memorias habla Català, la senda de Gatepac, digamos, ¿no? Eran los herederos de eso y habían hecho cosas muy importantes. Él las documentó muy bien. Allí está la fotografía de un edificio de Coderc, que es bellísima fotografía esa, y hay muchas otras que son realmente bellísimas. Y yo creo que en España ha habido buenos fotógrafos de arquitectura, ¿no? Ha habido en Madrid Paco Gómez, por ejemplo, era muy bueno, pero realmente él no se dedicó a eso de una manera más sistemática, pero en esos años documentó todo eso, ¿no? Luego vino el momento en el cual yo estaba en el Reina Sofía y entonces yo a Català Roca no lo conocí nunca. Un día alguien me lo señaló por la calle, por el barrio gótico, dijo, aquel es Català Roca, pero yo no suelo abordar a alguien pues en la calle y por desgracia solo tengo esa imagen. Pero cuando llego al Reina Sofía, pues pensando de repente en esos dos libros hermanos, ¿no?, que son el que tiene texto de Luis Romero, que sale en una editorial de Barcelona, con una sobrecubierta, y es un fotolibro en el sentido más clásico de la palabra, y el fotolibro de Madrid, que no es un fotolibro, sino que es un libro de una colección benemérita y espléndida que hacía Destino, que hay muchos libros muy buenos en esa colección, empezando pues los textos, de repente hay uno de Baroja, otro de Joan Fuster, otro de Pemán, etc. Y los fotógrafos, pues en concreto, es fascinante porque siendo un libro que tiene un recorte, digamos, una disposición muy convencional, porque era así la colección, pero la conjunción texto-imagen es buena, el texto de cabezas es bueno, o sea, es bueno, es un señor que era asturiano, tenía una biografía de preguerra muy complicada, había sido comunista, había pertenecido al gobierno aquel de Asturias y León durante la guerra, estuvo condenado a muerte y después de salir de la cárcel retomó una vida un poco pues como la retomó Eduardo de Guzmán y varios supervivientes de ese tipo, y acabó siendo cronista de la Villa, columnista de ABC, con unas columnas súper interesantes muchas veces sobre la propia ciudad de Madrid, sabía muchísimo de Madrid, y aquí es muy bonito que Català diga, yo iba de la mano de alguien que me lo enseñó muy bien Madrid. Y realmente, entonces yo pensé, vamos a hacer un libro, vamos a hacer una exposición en la cual vamos a hacer un libro con un aspecto un poco de esa época, vamos, se lo encargamos a Carlos Serrano, que lo hizo muy bien, y nos lanzamos pues a ver a los catalá, a ti y a tu hermano, nos metimos en el tabuco aquel, en el sótano, en la Barcelona Alta, por ahí por la Vía Augusta, y bueno, pues pasamos, fue un auténtico bombardeo de imágenes, fuimos seleccionando una cantidad de imágenes sobre la marcha, esas imágenes nos las mandaron después, en unas fotocopias y tal, pues a Madrid, ¿no? Y luego en mi despacho de Reina las dispusimos en el suelo
un poco como hay una fotografía de Malraux trabajando en su casa de Boulogne-Billancourt para uno de sus museos imaginarios, que es una fotografía, no recuerdo ahora, un fotógrafo francés no muy conocido de los 50, pero es una fotografía espléndida porque es el museo imaginario, ¿no? Todo tal. Allí pues nos pusimos, me recordabas tú antes que habíamos inventado categorías, decíamos, esto es, no lo hubiera dicho si no me lo hubiera recordado ahora, pero fue divertido porque decíamos, cochismo, venga, esto es cochismo, esto es tranvíismo. O sea, nos inventamos como ismos a los Ramón Gómez de la Serna de lo que íbamos y fuimos cribando aquello y poco a poco, yo no me acuerdo si al final son 150 fotos, me parece las que debe haber o algo así, tuvimos que ir reduciendo, pero realmente lo que quedó pasó por varios cedazos, digamos, y la verdad que nos quedamos muy contentos con el resultado. Luego hubo una tercera incorporación como escritor, ambos escribimos un texto, y luego hubo una incorporación que fue en Vilamatas, que hizo un texto donde además decía que un día había seguido a Català, o sea, por la calle, ¿no? por ahí, por la Barcelona Alta, cosa que yo no había hecho aquel día y tal. Pero él se mete en un tema novelesco que está muy bien por ese lado, ¿no? Esa exposición la concebimos a medias con el Instituto Cervantes, que luego después lo dirigí casualmente, pero en ese momento lo dirigía John Juaristi, y entonces enseguida vio claro que era una exposición muy buena para pasear por Europa, por varios institutos. Entonces, pues en cada sitio se buscó interlocutores que tuvieran algo que contar al respecto. Por ejemplo, en Lisboa pues estaba Vasco Graça Moura, que era un eurodiputado, un político portugués, que se dedicó a evocar el Oporto de su juventud. Y entonces era muy bonito así. Y estaba además Juan Marsé, que Juan Marsé evocó la Barcelona de su juventud, pero no se metió mucho en el mundo fotográfico. O sea, me quedé un poco frustrado. Bueno, sí, no le vi que vibrara con la fotografía. Contó un poco, bueno, lo que se puede, lo que él ha escrito también sobre la Barcelona, ¿no? En Múnich, pues tuvimos a un profesor de la SAG, ¿no? de Saarbrücken, que había sido becario en Madrid en el año 50, había conocido a su mujer, que estaba también en la sala. Hace poco está en Múnich y me han dicho que sigue en activo este hombre, y fue muy bonito porque empezó a hablar del Madrid de los 50, ¿no? Y en Bucarest tuvimos a dos personas, uno que habló desde un ángulo muy político y otro que era un cineasta que habló desde una visión muy 50s, muy neo-50s, y buscando paralelismos entre la dictadura franquista y la dictadura de Ceausescu, ¿no? O algo así, ¿no? Que se metió en ese mundo y fue bastante interesante. Me acuerdo que habló de Jacques Tati, por ejemplo, de repente como una nota curiosa. Y la exposición después, tú me decías que había ido a Moscú, pero yo me acuerdo que a mí me dijeron que no iba a Moscú finalmente, o sea, no sé si al final fue y no me lo dijeron, pero yo ya no dirigía el museo. En cualquier caso, la exposición pues iba, pero se interrumpió en ese momento porque mi sucesora no quería que viajara por la lija diplomática, que era como llegaban las cosas a Moscú. Entonces, bueno, creo que no yo. En cualquier caso, podía haber continuado, pero bueno, la colección esa pues se encuentra en Reina Sofía y ha sido montada en plan bombardeo de imágenes, por lo menos en una época estaba montada en una pared en la sala dedicada a la época de Afal, un poco toda esa época tan buena de la fotografía, que había palazuelos al lado también, de los de Cela, en fin. Bueno, a mí Català Roca es un fotógrafo que me sigue fascinando como el primer día. Yo tengo, digamos, un poco en mi museo imaginario de la fotografía, hay unas cuantas imágenes de él que para mí son totalmente canónicas. Si pienso en la Gran Vía, enseguida pienso en la fotografía de las mujeres bajando al metro, enseguida pienso en la fotografía del cine con los aigas delante y los grandes carteles de cine, en la fotografía de la mujer leyendo el diario Pueblo con el edificio del Capitol, las fotos de la Gran Vía Nevada con esos coches casi sepultados bajo la nieve, la foto de las Cibeles de noche, que casi parecería un poco que continúa la tradición de Alfonso, ¿no? De la fotografía nocturna, esa foto en la que está uno de esos autobuses Leyland de nuestra infancia y un coche de punto, una calesa, ¿no? Es una foto francamente evocadora. Muy evocadora también la foto de la pared de Maderas Piera, Adrián Piera,
que es una foto que cuando la vi de cubierta del libro de Ruiz Zafón, de La sombra del viento, que es sobre Barcelona, me quedé un poco pegado, ¿no? Porque, claro, es un libro que ha difundido Barcelona con una imagen de alguien que era de Barcelona, pero que justo era la foto de Madrid. Cuando salió la monografía que se publicó con prólogo precisamente de Ruiz Zafón, tenía miedo de que fuera a equivocarse. No. Él sabía perfectamente que la foto era Madrid y precisamente divagó un poco sobre eso en su prólogo, lo cual me tranquilizó, porque yo si no hubiera levantado el dedito en plan acusica, pero no hizo falta porque Zafón sabía lo que había hecho perfectamente. En esa visión de Barcelona encuentro fantásticas las imágenes de los marines de la Sexta Flota, que es un tema que luego ha habido libros al respecto. Hay fotos también muy buenas de esa misma temática de algún fotógrafo de Life, que siempre seguían las actividades de norteamericanas fuera, pues hay también fotos en ese cancionero, digamos, de esa Barcelona. Me gustan mucho algunos retratos, el famosísimo de la Chunga, los retratos de Miró tomando un calzot, o de Dalí saltando a la comba, ¿no? o de Sebastián Juan Arbó escribiendo en un café con una luz muy, muy bonita. El gato de un librero de viejo, de aquel camino de librerías de viejo que había unas casetas un poco tipo Moyano, que ya no hay cerca de la universidad. Esa es una otra foto preciosa. Y por último, otra foto para mí absolutamente fascinante es la foto que he visto que hay dos versiones. Yo conocía la que publicamos allí, pero hace poco vi que hay otra versión, que es la foto del niño en una librería del Ensanche, que está mirando los escaparates, ¿no? Pues he visto que hay dos, pero en cualquier caso las dos son absolutamente espléndidas, ¿no? Esta es un poco mi vivencia de Catalá. Es una de las exposiciones realmente que estoy contento de haber hecho, o sea, porque me parece que además era muy bonito pasear juntas a Barcelona y a Madrid, que era muy bonito que un fotógrafo catalán, de la mano de un asturiano, con la biografía que tenía Cabezas, pues viniera a Madrid y fuera uno de los que mejor la ha fotografiado, porque realmente a veces la mirada desde fuera pues es muy buena, o sea, que no hace falta ser del sitio y puede... Carlos Saura, por ejemplo, parece ser, creo que se lo contó una vez a Trapiello, que había pasado un día en el rastro. El famoso libro del rastro que hablábamos antes de Carlos Saura, pues no era un adicto al rastro y estuvo, porque fue un encargo, y estuvo 1 o 2 días y le salió un libro magnífico, ¿no? Y en ese sentido, pues entre las grandes visiones de Madrid, de los fotógrafos, digamos, de la Escuela de Madrid, de AFAL de Madrid, prácticamente ninguno hizo un libro de verdad sobre Madrid, o sea, porque tenemos fotos maravillosas de Paco Gómez, tenemos fotos maravillosas de los mismos temas por Rubio Camín, el asturiano, tenemos muchas fotos, pero no hay fotovisiones así. Y para terminar, pues decir que del catálogo Roca de los años 60, 70, bueno, aquí está muy bien contado por él todas sus peripecias. Me acuerdo de unas fotos muy bonitas de Llorens Artigas en Gallifa, donde desgraciadamente nunca he estado, pero tengo amigos que han estado. Este libro, que ahora le cedo enseguida la palabra a Horacio para que nos ilustre al respecto, me gusta mucho el montaje, digamos, los dípticos, y antes estaba fascinado viendo en gran formato ese díptico en el cual hay unos floreros con floripondios de esos de obra, como me decía Manuel Guerrero, que me recuerdan muchísimo Buenos Aires, porque en la cubierta de Nora Borges para Fervor de Buenos Aires de Borges es exactamente ese motivo. Y ahí está el protagonismo de la sombra. El protagonismo de la sombra, hay muchas veces en la fotografía, el tema de la sombra es un tema fotográfico por excelencia. En Català Roca también lo es. En la propia Barcelona lo es. En algunas de las mejores fotos de Leopoldo Pomés son de árboles moviéndose por delante de paredes encaladas, ¿no? Nada más, y que estoy muy contento de estar aquí con Català hijo, con Horacio y con Manuel. Muchas gracias. Horacio, vamos a Cuenca. Bueno, antes de ir a Cuenca, quizá podríamos hablar un poco de lo que es, al fin y al cabo, los fotolibros y estas épocas que vivió tan ricas Català Roca, ¿no? Es curioso porque literalmente en los años 50 y en los años 60
hay una producción de libros y de fotografía fantástica, tanto en Madrid como en Barcelona, pero también en otros sitios, en particular podríamos decir Almería, ¿no? Pero podríamos seguir. Y además hay, y eso es curioso porque no se ha mantenido igual, ni muchísimo menos, una producción de libros con ilustraciones fotográficas, el ejemplo, las guías de destino que acaba de mencionar Juan Manuel, pero también libros de poesía, incluso libros de pensamiento. Era muy común que los libros llevaran cubiertas fotográficas, a veces en unas sobrecubiertas magníficas. Seix Barral una temporada hizo maravillas, aunque bueno, pues luego se volvieron a cubiertas más convencionales, más, podríamos decir, en fin, intemporales, por decirlo de alguna manera. Pero hay un momento específico en el cual también se hace aquella colección maravillosa que era Palabra e Imagen de Lumen, en la que la fotografía ocupaba un protagonismo que realmente no lo ha vuelto a tener. No lo ha vuelto a tener ni lo ha tenido antes, ¿no? Cierto que hemos tenido un pequeño boom de fotolibros hace unos pocos años, quizá ahora mismo un poquitín de bajada, pero en cualquier caso, desde luego no han tenido la difusión ni el protagonismo que tuvo entonces, en un momento en el que yo no estaba allí, claro, para verlo, pero muy pequeño, pero en cualquier librería, en cualquier escaparate de librería había un montón de libros de fotografía. Estaban esos libros cuadraditos de Palabra y Imagen, que cada vez que salía uno de ellos era una gran sorpresa, que hacía una cosa que, a decir verdad, era muy experimental, que era poner en relación las fotos y los textos. Me acuerdo una reedición no hace tanto tiempo de Neutral Corner, el libro de Aldecoa con las fotos de Massats, en la cual el crítico literario que hacía la introducción decía que una de las cosas más interesantes del libro eran las enormes elipsis que tenía el texto, que de repente te dejaba parado y que era muy vanguardista. Hombre, si hubiera visto la primera edición vería que la elipsis era la foto que había al lado. ¿Para qué vas a contar lo que iba a mirar el lector conforme pasaba la página? Ese juego de escritura y literatura y fotografía, perdón, en el que por cierto se lució Camilo José Cela con algunos libros excelentes, ¿no? Pero más, ¿no? Es una cosa muy particular de un momento, y como digo, es una cosa muy particular de un momento que no se ha repetido con la, yo qué sé, riqueza y fecundidad que pasó entonces. Gatalo Roca fue un protagonista de aquel momento, quizá incluso por el número de publicaciones que hizo, el protagonista, ¿no? Porque realmente no hay ningún otro autor que haya hecho tantos libros durante estos tiempos y tan diferentes. Algunos de ellos son mejores que otros, eso es evidente, pero no es ese el problema. El problema, creo yo, es que en aquel momento a la gente le gustaba mirar imágenes en los libros. Sí, es verdad que los libros con ilustraciones han existido siempre, eso no es ninguna duda, pero realmente una de las cosas curiosas del siglo XX, en particular de la segunda mitad del siglo XX, es que muchos libros, no necesariamente fotolibros, que son libros cuyo contenido es específicamente solo fotografías, a lo mejor con un pequeño texto que hace de prólogo, de epílogo, pero esa mezcla de texto y de fotografía es fascinante. La palabra fotolibro aparece en los años de la Bauhaus. De hecho, aparece así al azar, sin darle mucha importancia, en un libro de Moholy-Nagy, una de las libretas, podríamos decir, de los manuales de la Bauhaus, que se llama Fotografía, Pintura, Cine, en el cual argumentaba, bueno, pues por ejemplo, qué iba a ser el arte del futuro, y decía que una de las cosas del arte del futuro serían publicaciones cuyo contenido era específicamente fotografías, solo fotografías, y de hecho utilizaba la expresión fotobook para referirse a ese tema. En aquel momento ya hubo algunos, ¿no? El mismo Moholy-Nagy hizo uno de ellos en colaboración con uno de los grandes diseñadores de la época, Jan Schihold, en una colección que desgraciadamente solo hizo 2 tomos, pero fabulosos, Phototech, el libro de Moholy-Nagy, y el otro de una fotógrafa que tenía relación con la casa editorial que se llama Anne Bierman. Pero también
En esa colección se hizo una de las obras maestras, podríamos decir, de la relación de fotografía y el arte en el momento, que es el libro que hace Fran Ro con cubierta del Lissitzky, que se llama Fotoauge, o sea, fotoojo, ¿no? Y que es una especie de reflexión de que la mirada es la clave incluso de la lectura. La idea esa, como Molinares también dijo, de que el analfabeto bueno, no decir verdad, esa idea la hace Molinares, pero también la utiliza Benjamin, que el analfabeto del futuro sea el que no sepa leer fotos. Curiosamente se pone en práctica, se convierte en una especie de norma en la posguerra, no en los 30. En los 30, desgraciadamente, no tenían tiempo para nada más que propaganda, y evidentemente la propaganda estaba muchas veces reñida con la literatura, ¿no? Entonces, no sé, en ese momento en que hay obras fabulosas, no es el momento, pasa luego, y Catalá Roca tiene la suerte de ser, como digo, uno de sus protagonistas en España. ¿Por qué ocurrió eso? España no tenía una actividad cultural tan a la vanguardia, podríamos decir, en otro montón de cosas, ¿no? Pero es un fenómeno que ocurría en Japón, es un fenómeno que ocurría en Holanda, es un fenómeno que ocurría en Milán, es un fenómeno que ocurría en Nueva York, pero no, por ejemplo, en California. No ocurría en todos los lados, no en todos los sitios se hacía una producción de fotografía y libros tan especial. Barcelona, curiosamente, es protagonista en este tema, ¿no? Y bueno, pues como vuelvo a decir, aquí me estoy repitiendo, Catalá Roca le toca cierto protagonismo. El libro de Cuenca, que es temprano, es un libro curioso, porque para empezar está impreso con una técnica de hueco grabado, con una cantidad de plata tan grande o de algo parecido en las tintas que si mueven las hojas brillan de una forma característica como de diamante, a pesar de que es un libro hecho con un papel no particularmente bueno y modesto, y sin embargo es prodigioso en su impresión. Es una cosa curiosa, ¿no? Hubo imprentas en esta época, y no está mal que se reconozca su papel, que eran capaces de hacer impresiones de gran calidad en una técnica ya desaparecida que se llamaba hueco grabado. Esta técnica de hueco grabado producía algo que, a decir verdad, ya no se encuentra, que son negros de verdad, negros profundos, negros densos, negros que podríamos decir aterciopelados incluso, pero no esos grises oscuros que son una parodia de los negros con los que nos encontramos sistemáticamente cuando vemos reproducciones fotográficas en blanco y negro. En esta época había esos negros, se podían conseguir. Y eso hacía muy especial esta fotografía. Esos blancos y negros eran excepcionales y no salían peor en la plancha de la mecánica como en la... no salían peor en la plancha fotomecánica que en el taller de revelado del fotógrafo. Y eso es algo que es especial. Hoy en día, quizá, para conocer el trabajo de estos fotógrafos, muchas veces es más útil atender a las revistas, que en muchos casos se hacían también en hueco grabado, y luego en un offset muy fino y muy delicado, y a los libros, por supuesto, que por ejemplo a las exposiciones, en las cuales muchas veces las fotografías no han aguantado el paso del tiempo, se han deteriorado con mucha facilidad por muchas razones, en particular el color. Hay una broma en fotografía que dice que en algún momento uno podía identificar la marca de la película de una fotografía solo atendiendo al dominante. O sea, si la fotografía estaba un poco amarilla además, seguramente se habría hecho con fotografía Kodak, que tenía su mancha, y si era un poco verdosa, seguramente se había hecho con AFA Gebaer, y así podríamos seguir con Fuji, que las sacaba un poco más azules, y podríamos seguir un buen rato en este plan. No deja de ser un chiste, pero había algo de verdad. Las imágenes se degradaban, se estropeaban. Esto hace que, por ejemplo, aguante la fotografía en blanco y negro, que no se estropeaba en los libros, y que la fotografía en color pues tardase en asentarse, por decirlo así. Lo que estamos viendo en esta exposición, en este libro que no se llegó a publicar, es un tanto excepcional. A Catalá Roca le hacía ilusión, por lo que cuenta en sus textos, que aquí también hay que destacar algo excepcional. Catalá Roca fue un protagonista
y casi único o principal dentro de una nómina muy grande de fotógrafos estupendos, pero él estuvo en un nivel un poco alto o más alto que los demás, justamente por su proyección y por su ambición, y también fue capaz de escribir, reflexionar sobre su propio trabajo, algo infrecuentísimo entre los fotógrafos no solo españoles. La mayor parte de los fotógrafos, bueno, realmente no se han atrevido casi nunca a pensar en estos temas. Hay alguna excepción, pero no es ni muchísimo menos lo común, ¿no? Mira que entre los pintores sí hay esa actividad un poco de reflexión. Volviendo a lo de Cuenca, que es uno de los primeros libros, bueno, es un libro que tiene una parte de encargo, en la cual el texto no deja de ser un refrito de distintas guías sin el menor interés, aunque hay una parte que sí que está escrito. González Ruano lo único que debió hacer es cobrar, por decirlo de alguna manera, de tal manera que en el libro lo único que en realidad aguanta son las imágenes, ¿no? El prólogo da igual. La cubierta es una preciosidad con una tipografía en futura, poniendo Cuenca impresa en amarillo con la foto en blanco y negro potentísima. Es un póster de por sí, es una imagen que se podría ampliar sin ningún problema, y luego dentro es un recorrido, es un viaje en que se va pasando por distintas etapas, por distintos pueblos, siempre parando en algún momento a la orilla de la carretera o al entrar en el pueblo al lado de un bar y haciendo fotografías. ¿Cómo las hacía él? Bueno, como las hacía él es una cosa que normalmente se ha abusado mucho de la palabra instante decisivo. O sea, es como que una frase que en realidad, en fin, tampoco es tan descriptiva. Lo que quiere decir instante decisivo no es que pase nada decisivo, quiere decir que el fotógrafo normalmente, como trabajaba el fotógrafo de calidad, y eso sigue pasando, es esperando. Hay que esperar. Si tú te encuentras con aquel edificio que tenemos aquí enfrente, que estoy viendo allá, pues el edificio va a estar allí, yo qué sé, todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la foto buena? Pues hay que esperar a que esa foto buena ocurra. Y no porque ocurra nada en especial, ahí lo único que ocurre es que se mueven unas cuantas personas, llega un tranvía, y bueno, yo creo que también es muy importante esa especie de bandera nipona que tenemos en esa imagen. El resultado da una imagen fantástica. Un fotógrafo, por ejemplo, de arquitectura no haría esa foto porque le molestaría el tranvía, le molestaría la gente y le molestaría la manchita que cuelga de la línea del ferrocarril o del tranvía. Sin embargo, incluso hasta le molestaría a ese árbol invernal sin hojas. Sin embargo, justamente lo que nos gusta cuando vemos esa cosa es esa vida que tiene la fotografía, que no solo podría dar el edificio. En la práctica, eso es lo del instante decisivo, una espera de algo que, como decía, por ejemplo, uno de los practicantes de esta idea, por otra parte tan sencilla, que era André Kertész, algo que ocurre y anime la imagen, le dé vida. ¿Qué le da vida a la gente? Pues, a decir verdad, lo que le da vida a la gente es las personas, ¿no? Eso es lo que más vida le da. Sin gente estaremos ciertamente en imágenes que, ¿por qué no?, podrán ser formalmente muy bien compuestas, podrán tener la luz muy, muy adecuada, pero estará un poco como congelado, ¿no?, que es el problema normal de la fotografía. En esto, Català Roca era un maestro, sabía esperar y advertir el momento en el cual pasaba algo que no tiene por qué ser decisivo, no es una cuestión romántica, pero que sí es algo particularmente interesante. En la foto que está al lado del edificio que estoy viendo aquí delante es ese autobús de 2 pisos que gira en un momento determinado y dirige la mirada hacia el fondo. No es más que eso, pero evidentemente esta imagen sería muy distinta si no hubiera ese movimiento circulatorio en la calle, ¿no? En eso él era capaz, la persona que se ve bajando aquella escalera que tanto recuerda las películas, y en particular Eisenstein, y con esa sombra maravillosa, sin esa persona no tendría el menor interés, ¿no? Este es el juego que hace que las imágenes se animen y se conviertan en algo. En Cuenca, Català Roca encontró mucha actividad en los pueblos. De hecho, cuando revisamos en aquel sotanito los archivos, sacamos fotos que no estaban en el libro, pero tenían mucha relación con las que estaban
por hacer algo un poquitín distinto, por no repetir, por ejemplo, la secuencia. Y salieron fotos magníficas, tan buenas como las que se habían seleccionado al principio, alguna, ¿por qué no más? ¿No? ¿Qué más da? Pero eran fotos que tenían el encanto de las cosas viejas, o sea, de algo que ya no pasa. A mí me encanta una en Motilla en la que hay un carpintero trabajando en la rueda de un cuadro que tiene como 18 radios y es la perfección, él es feliz. Vamos, yo creo que Brancusi no se pondría tan contento haciendo una escultura como la que está este carpintero terminando esa rueda de madera maravillosa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o otra en una panadería tristísima, con unas hojazas increíbles, esa me parece que era de las que no estaban y parecía muy oscura incluso, ¿no? Y luego salió también en la reproducción. Realmente era una persona que parece que las fotos le salían bien, que tenía algo que no todos los humanos tenemos y que no todos los fotógrafos tienen, que es cierta capacidad para mirar y quedarse con algún tanto especial. Hoy en día parece muy fácil, hacen miles de fotos, eso te lo permite fácilmente la técnica, y alguna saldrá bien, seguro. Pero quizá esta pequeña paciencia es la que hace que los grandes fotógrafos salgan con la ayuda también de haber nacido en el momento equivocado, porque Catalá Roca probablemente no hubiera tenido las oportunidades para publicar si viviera en nuestro tiempo, en el cual no hay revistas que publican fotos y las editoriales tampoco lo hacen. Tendría que estar probablemente quitándole el pan a sus hijos para comer, para hacer autoediciones. En eso no hemos avanzado. Trabajar de fotógrafo a los 13 años. A los 13 años realmente pasó toda su vida dedicado a la fotografía, y lo que es muy interesante de las memorias es toda la época que pasó en el comisionat de propaganda, que es donde realmente él aprendió el arte de la fotografía gracias a tener alrededor por los grandes fotógrafos que pasaron por allí, desde Centellas hasta Capa, hasta tantos otros. Y el padre, por supuesto, claro, era su gran maestro. Andreu estuvo trabajando con su padre durante los últimos años, y él naturalmente compartía con él sus horas y recuerda cómo trabajaba en La Pell de Barcelona, en este libro inédito, cuando Francesc Català Roca pudo dejar un poco el laboratorio porque sus dos hijos lo ayudaban, fue cuando pudo dedicarse a revisar sus fotos, revelar las fotos y hacer aquellas grandes exposiciones que se hicieron en la Galería Maec. Y durante esos años estuvo también repasando su archivo y preparando material en color de sus últimos trabajos, y uno de los grandes libros que dejó es La Pell de Barcelona, que gracias al centenario pues hemos podido recuperar, y Andreu nos explicará un poco cómo ha sido el trabajo este. Empiezo. Sí. Bueno, pues sigo el punto este. Pero porque el hecho de decidir hacer este libro adelante viene a ser lo que yo llamo una tercera transición. O sea, visto desde lejos, Català Roca es protagonista de una transición de la cámara de placas a la cámara de rodete. Él aprendió todo el manejo de la cámara de placas de su padre, de Català Pic, en el que se trabajaba, era un retratista, se trabajaba en casa, se fotografiaban objetos, entonces conocía ya los ángulos, el picado, el contrapicado, el tipo de iluminación, se trabajaba mucho. Explicaba, cuando íbamos a hacer una foto llevábamos una placa, máximo dos, porque iban a hacer una foto. Pero es que la placa esa ya valía pues tanto como la cena de toda la familia durante una semana, o lo que sea. El material realmente era muy caro, no era como ahora que puedes disparar, me puedes hacer una foto y te disparan 20, 25 fotos. Bueno, esto es
esta es una transición muy importante, el de la placa a la cámara de rodete. La fotografía era básicamente habían de saber de óptica y de química. Las cámaras se fueron haciendo pequeñas y ahí llega un momento que el material también es más rápido y salen las cámaras afuera a la calle. Y entonces hay una revolución. A ver, le toca protagonizar esto, que Catalapic no llegó a hacer tanto foto de calle. A ver, a mí me gusta decir que Catalarroca tiene truco, porque no es una persona, son dos, son Catalapica y Catalarroca, pero es porque se desconoce Catalapic. Desgraciadamente en el año 48 hubo una escisión, Catalá se independiza, querría haber continuado con Catalapic, alquila el local ese laboratorio que estuvisteis, que era grande, porque para poder proyectar y hacer fotos murales. Pero Catalapic no quiso continuar, rompieron, o sea, había un problema de orgullo, bueno, desgraciadamente Catalapic también quedó como bastante anulado por haber todo el trabajo que hizo en el comisariado de propaganda, por el cartel ese de la esvástica pisada por una espardeña. Claro, imaginaos, ese cartel sale publicado en octubre del 36 en La Vanguardia. Claro, ver cómo iba avanzando el bando nacional, es que nos fusilaran a todos. Se acaba la guerra y enseguida empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza a avanzar Alemania invadiendo Francia y digo, bueno, es que nos fusilarán a todos. Bueno, él se estuvo bastantes meses cerrado en casa y se puso a escribir, etcétera, etcétera. Catalá tuvo que, entonces él era el que salía a hacer fotos y estuvo manteniendo a la familia en una época que se necesitaba muy poca fotografía, pero a base de talento, trabajo y esfuerzo y así, logró cumplir su sueño, que era continuar siendo fotógrafo, y que en algún momento se mejorarían las cosas. Pensemos, las fronteras estuvieron cerradas hasta bien entrados los años 50, o sea, si alguien tenía que salir a un simposio sí que podía salir, pero la práctica fotográfica prácticamente desapareció. Los fotógrafos no tenían aprendices. No había trabajo. Los años 40 fueron un yermo cultural tremendo. A finales de los 40, principios de los 50, empiezan a salir otras fotos, a ver revistas. Hubo, digamos que parte de la intelectualidad del momento pues decía que había de pasar algo, que se tenía que renovar alguna cosa, tenía que haber una evolución. Entonces, pues eso ya a los 25 años se independiza y claro, él ha continuado trabajando. Él se le da el mérito de que sirve de puente entre las vanguardias y las generaciones que vinieron a partir de los años 50, ¿no? E incluso Koch, un comisario alemán, que se le buscó sobre Catalarroca, vio que no había prácticamente nada, era un desconocido. Claro, pensemos que los franceses les interesan los fotógrafos franceses. La historia de la fotografía de Benoît es básicamente Estados Unidos. Aquí hemos tenido fotógrafos maravillosos, de los mejores fotógrafos, unos fotógrafos que querían romper con la tradición pictórica, o sea, buscar la máxima expresión de la fotografía. Los libros estos que hablábamos del año 54, Barcelona y la guía de Cabezas, que adoraba Madrid porque gracias a que Cabezas se lo había explicado muy bien, ¿no? Pues en esto se avanza bastante, y corrígeme, Horacio, si me equivoco, pero se avanza a William Clay, a Robert Frank, a los libros de Madrid, de París, de Roma, Nueva York, porque hace un libro en que no se dedica a fotografiar los monumentos, hace las personas, la vida, lo que hay, sí, las visiones nocturnas, que esto ya la venía de su padre, de Catalapic. Y aquí quiero insistir en esto, el oficio.
Una anécdota, le pregunté a mi padre, ¿cuándo empezaste a utilizar el fotómetro? Y dice, lo compré cuando tuve que hacer color. Eso quiere decir ya entrados los años 60. O sea, también pensemos lo difícil que fue hacer estas fotos en los años 50. Hay fotos que se ven rayaduras, era material que venía de extraperlo. Bueno, muy difícil hacer fotografía. Por lo del fotómetro. Entonces, claro, él intentaba comprar remesas de, si conseguía pues 80 carretes, dice, aquí pone que es 50 ASA, pero vamos a probarlo. Ponía en una cámara, salía a la calle, hacía 3 o 4 fotos, entonces lo revelaba y dice, bueno, aquí dice 50, pero en realidad es 45. O sea, tenía igual que hay quien tiene oído absoluto y sabe distinguir las notas, pues él lo veía. Porque si conocemos los fotomontajes que hacía Catalapic, muy elaborados, que igual sale fotografiado el mismo niño 6 veces, tenías que tener un control perfecto, exacto, de cómo preparabas el revelador, a qué temperatura lo tenías, porque no podías hacer unas fotos de que tuvieran contrastes diferentes. Si hacías un fotomontaje con casas, como el fotomontaje ese del barrio gótico, pues las fotos del final hay perspectiva atmosférica, quedan un poco desenfocadas. Hicieron fotomontajes que incluso habían, yo me atrevo a decir, hasta un centenar de fotografías. Y entonces, claro, tener la gradación de grises, o sea, para él eso era natural, tenía un dominio. Y también y el amor, como decías tú, el amor por los libros. En el comisariado él sabía hacer, imprimir la imprenta, encuadernaba, sabía hacer fotos, y de hecho la familia Català siempre ha estado muy vinculada en los libros. Es un objeto maravilloso, no hace falta enchufarlo y te transporta a cualquier sitio, cualquier lugar. En fin, he dicho 3 transiciones. Una hemos dicho el tipo de cámara, cómo evoluciona. O sea, los fotógrafos iban evolucionando en función de que iban mejorando los materiales, iban mejorando las cámaras, etcétera, las nuevas posibilidades que se abrían. Pues él vive sin ningún trauma el paso del blanco y negro al color, como la cosa más natural. Además, y en el año 73, o sea, él se independencia en el 48, y muere en el 98. O sea, son 50 años. Pues justo en la mitad, en el año 73, es cuando decide abandonar el blanco y negro y dedicarse al color. Pero resulta que Català Roca es un extemporáneo, va demasiado avanzado y cuesta entenderle. O sea, dicen, no, es que lo mejor de Català Roca es las fotos que hizo los años 50. Bueno, porque se desconoce el Català Roca en color. Aquí tenemos la gran suerte que hay esta exposición aquí en Blanquerna, y hay la exposición en el Museo de América, que se está empezando a enseñar un control del color exquisito. O sea, fijaos estas 2 fotos al principio, parecen blanco y negro, pero son fotos hechas en color. ¿Por qué? Porque él trabajaba con negativo, no con diapositiva. La de diapositiva era una transparencia que los colorantes del negativo y de la transparencia son lo mismo. Pero digamos que si tú fuerzas a atravesar, bueno, las diapositivas dan mucho contraste de color. O sea, de tanto blanco y negro la gente quería colores vivos, y él no quería colores vivos. Dice, la naturaleza todo lo vemos por reflexión, no por transparencia. Pues tenemos que lograr que los colores sean suaves. Y eso supuso que mientras la mayoría de los fotógrafos hacían fotos en diapositiva, las revelaban y las entregaban al editor, estas fotos se perdían, se rayaban o iban desapareciendo, y los fotógrafos no dominaban el resultado final. Él sí, él dominaba. O sea, en una mañana una persona igual podía hacer 5, 8, 12 copias. Tenías que ajustar, tenías que revelarlas, el papel, secarlo. Era muy laborioso hacer pero costase lo que costase, porque él amaba la fotografía.
que por cierto, si estamos aquí es porque amamos la fotografía. Entonces, mi padre lo primero que hubiera dicho, somos amigos todos, porque todos nos gusta la misma. Él está absolutamente volcado en la fotografía. Por ejemplo, y esto se ve en este libro, que tiene una manera muy gráfica de explicar las cosas. Por ejemplo, una cosa que decía, hacer dinero es muy fácil, lo único que tienes que es pasarte todo el día pensando en hacer dinero y acabas haciendo dinero. Digo, yo sé de fotografía porque me paso todo el día pensando en fotografía. Y aparte era una persona que era, el dinero lo gastaba para hacer más fotografías. O sea, el coche tenía un Renault 4, bueno, tuvo 2.600, bueno, el coche era una herramienta de trabajo, él necesitaba desplazarse para hacer las fotografías. Llegó a tener 2.600 y luego tuvo 3 Renault 4, luego salió el R5 y entonces ya tuvo R5, pues cada 5 o 8 años así se cambiaba el coche, pero porque no podía dejarle tirado en medio de algún sitio, ¿no? Pero su manera de vestir, su manera de comer, no era una persona que gastase dinero. Es más, gastó dinero pues yendo a Nueva York a hacer un libro en Nueva York, aunque da inédito. O sea, sí, amaba los libros y, como has dicho, acabó pensando en hacer libros en que no hubiese nada de texto. Esto también lo podemos ligar con el hecho de que Catalapic ya se da cuenta de que, bueno, a partir de, sobre todo 1880, que se emplea la trama tipográfica, se pueden imprimir las fotos, todo eso acabará siendo una revolución. O sea, de hecho, ya hace 2.400 años ya Aristóteles, en el primer párrafo de la metafísica, ya habla de las sensaciones visuales. En Altamira, si pintaron un bisonte, si hubieran tenido una cámara fotográfica, pues lo hubieran fotografiado, posiblemente. Digamos que la humanidad ha estado esperando el dominio sobre el más privilegiado de nuestros sentidos, que es la vista. Y yo me atrevo, o sea, es que estoy convencido que es una invención tan importante como la rueda, el fuego, o, por ejemplo, es a partir de la escritura, hace 4.500 años, que es el paso de la prehistoria a la historia. Y luego ahí la imprenta, otro salto enorme, la fotografía, un salto enorme, ahora Internet. Si comparamos la evolución del cuerpo humano, pues bueno, millones de años, pero estos últimos años la evolución mental ha sido de una progresión geométrica enorme y cambios. Claro, él fotografía a España en los años 50, ¿no? Y entonces, pues, América va y fotografía la artesanía, en una América sin globalizar. O sea, allá no ves ninguna camiseta del Madrid ni del Barça, ni Nike. Él sabía que en pocos años todo eso desaparecería. Pues no hace ni 50 años que hizo esas fotos, empezó en el 73 y estuvo pues tal vez 8 o 9 años que iba 2 veces al año y hacía solo un mes. Pues nos ha legado un mundo sin globalizar, es una maravilla. O sea, hay un Català-Roca, hay muchos Català-Roques para descubrir, es que no nos lo acabamos. Y eso también es claro, pues estoy muy... El caso de Barcelona es especialmente interesante porque tiene 5 libros sobre Barcelona, Català-Roca. Entonces, este del 54, que es quizá el más conocido, Luis Romero, sí. Claro, está la ciudad con los habitantes, con la ciudad urbana. Luego tiene otro libro que se llama Las calles de Barcelona, donde aún la vida urbana es más frecuente y los paisajes son más de detalle, pero lo que sorprende de este último libro, La pell de Barcelona, es cómo desaparece la figura humana, cómo él se fija sobre todo
en las fachadas de las casas y le obsesiona todo lo que es la piel, la estructura de los edificios y es realmente una mirada inédita sobre la ciudad, pero ¿tú recuerdas un poco cómo trabajaba el libro? Bueno, este en concreto él lo trabajaba los fines de semana, que nosotros no estábamos, entonces él ampliaba, luego le llegábamos el lunes y decía, mira, puedes repetir esta, pero haciendo que la diagonal coincida, lo fue afinando, lo empezó ya en los años, bueno, en principios de los 80, como dijiste antes, en el año 82-83 hace las exposiciones en la Galería Mike, porque ya tiene tiempo, él sabe mucho de hacer fotografías, y una vez sabes hacer fotografías, pues ¿qué hago con las fotografías? Puedes hacer exposiciones, puedes hacer libros, y empieza a jugar con estas dobles páginas. Sí, la compaginación, sí, él amaba los libros y resulta que a finales de 1983 le dan el Premio Nacional de Artes Plásticas y le encargan una exposición que se celebró en la Biblioteca Nacional en 1984, un año más tarde. Él tenía un armario allá en su despacho, donde tenía, que le llamaba la incubadora, donde tenía los proyectos de libros, que es antes lo hemos hablado, de dónde estaba esta maqueta. Tenemos más maquetas. Entre otras cosas, Nueva York, pero hacía falta una tercera transición que él no pudo llegar, o sea, de la placa al carrodete, del blanco y negro al color, y es de lo analógico a la digital. Esto no lo logró a ver, llegó a tener una cámara Mavic en sus manos, pero digamos con lo del centenario, a ver, nosotros sufríamos mucho en que el color perviviese, porque se va degradando, no es como el blanco y negro, que es una placa de metal, dura mucho más el blanco y negro. Y entonces, hubo una reunión con Joan Ricard, que es otro de los muchos agradecimientos que he de tener aquí, de todos los que habéis hecho posible esto. Tuve la intuición de que lo teníamos que intentar de ver que si se había degradado, nos arriesgábamos a tener un disgusto enorme, pero no, resulta que se ha podido salvar mucha cosa, y esto es o sea, para decir cosas que se han perdido. Por ejemplo, él estaba muy contento de Miró será el único que tendrá fotos en color, porque, por ejemplo, hubo una exposición del fotógrafo Duncan sobre Picasso, habían fotos algunas en color, pero observó que eran reproducciones de la revista Life, y le habló con Duncan y le preguntó, no, es que esto era diapositiva y todo esto se ha perdido mucha cosa. Entonces, digamos que ser hijo de catalá es un orgullo, pero también una responsabilidad enorme. Esto tenía que durar 300 años y afortunadamente pues necesitábamos un socio más fuerte, y con la Generalitat pues yo creo que estamos todos de enhorabuena. Yo creo una cosa, Andreu, a mí me parece que en este libro hay un fotógrafo, pero sobre todo hay un gráfico. Sí. O sea, es verdad que sigue teniendo el talento fotográfico que tenía, pero aquí este libro es otra cosa, es distinta, ¿no? Diálogos. Incluso lo vemos en la propia sala en la que estamos. Esas fotos son recortes. No quiero decir que sean necesariamente recortes de negativos, que también, pero quiero decir que son recortes de encuadre, recortes fragmentarios. Es trabajar no sobre imágenes complejas en las que hay varios niveles y es... Entonces, el problema aquí es poner en relación las imágenes. Esas relaciones pueden ser relativamente sencillas, pueden ser complicadas, pueden ser absurdas, pueden ser... Eso, en la práctica, exige un ojo distinto de las otras fotos. Ese ojo, a mí me parece que aquí es más, insisto, de un gráfico, como de un diseñador o como de un publicista. Se me ocurre que aquello que hizo años antes, y que a mí también no lo hemos mencionado hasta ahora, me parece muy brillante, que es su trabajo para el Ministerio de Información y Turismo, con los pósters aquellos, que son algunos de ellos realmente prodigiosos, en los cuales hay también muchos recortes, el más famoso póster de todos ellos,
que es el Pantocrátor, ese como te dije antes, El ojo pues el del Pantocrátor de Taúl. Bueno, lo de Pantocrátor es que es una broma que hemos hecho nosotros. Bueno, pues aquí se ve un poco esa manera de trabajar. En vez de intentar conseguir imágenes que lo cuenten todo, imágenes que cuenten poco, ¿no? Ahora bien, ese poco es algo que seguramente no hemos visto, los demás quiero decir, ¿no? Solo lo vamos a ver cuando observemos el libro y se pone en relación con otras cosas. Este libro, claro, es reciente, todavía no le hemos dado a lo mejor una oportunidad para ver si este libro está entre los logrados o más logrados de él. Habrá que verlo. A los libros siempre hay que dejarle un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, este en particular a mí me parece que exige quizá esa mirada. Si le aplicamos la mirada de la fotografía en blanco y negro y de las fotografías con varios planos y con muchos asuntos que llaman la atención y todo eso, evidentemente no vale para esto. Es algo distinto. Aquí yo creo que hay una técnica que muchos fotógrafos no lo llevan bien, sobre todo cuando son un poco clásicos, que es el reencuadrar. Pero sin embargo en las revistas se ha hecho toda la vida. Todas las fotografías que llegaban a las revistas, el editor gráfico de la revista, el director de arte, el que fuera, las reencuadraba, hacía una secuencia, etcétera, etcétera. Los fotógrafos se ponían de los nervios, algunos quisieron matar a los editores gráficos incluso porque ocurrían esas cosas, pero si lo hacían ellos podía dar un resultado un poquito especial. Y yo creo que esto indica que, bueno, en un momento en que probablemente estaba perdiendo vista, está manteniéndola. Bueno, lo de perdiendo vista era una broma. Es un trabajo de sintaxis, ¿no? Hay una metodología, de metodología. De montaje, de sintaxis, de narración también, ¿eh? Menos. Sí, yo creo que narración menos. O sea, no es difícil agarrarse a estas imágenes porque una diga tanto haya una secuencia de continuidad, ¿no? Casi son más abstractas, más de pensarlas. ¿Por qué esta imagen al lado de la otra? Quizá estas dos primeras es sencillo, pero ya la siguiente no, la piedra y el agua, ¿no? Cada doble página es un reto. Es un libro pensado para hacer pensar. No está mal. O sea, a ver, él se consideraba un profesional. O sea, incluso, por ejemplo, hay una frase de Mas Pons que digo que el peor enemigo de la fotografía es el arte. O creo que es Miserax que dijo, en fotografía el arte tiene que ser el valor añadido, el IVA. O Susan Sontag dice, cuando les preguntas sobre el arte, los fotógrafos dicen tal vez, pero seguramente estamos haciendo algo mejor. El arte está sobrevalorado, ¿eh? A los pintores tampoco les gusta ser artistas, prefieren ser pintores. Bueno, arte, a ver, sí, ahora el artista, pero con mi padre, o sea, imaginaos que esto es que tú delante de una fotografía, una pintura o un libro, es como si te enfrentas con un espejo. Tú tienes que hacer preguntas. Tienes que ver y preguntarte, ¿y esto por qué? No sé qué. Y de esta manera se está generando actividad. Y si no hay actividad, no hay goce, no hay emoción, tiene que haber intuición, ha de haber inteligencia. Ahora se habla de inteligencia artificial, pero de inteligencia no tiene nada, es simplemente un software de plagio y una capacidad enorme de calcular. Pero inteligencia no es eso. Aquí es un reto y por eso no quería palabras, no quería porque si no la gente lee la cartela, se acerca, luego se vuelve a mirar la imagen, luego se acerca a la próxima foto y en la siguiente ya no se aleja, sino que simplemente va leyendo las cartelas y lo que acaba teniendo es una colección de etiquetas. Tiene que haber esta actitud proactiva del público. Pasar las páginas. Sí. Sí, o sea, el arte que está en el objeto, en el artista. No, el arte está en el cerebro del que lo experimenta. Como seguramente ya tocará ir clausurando el acto, sí que me gustaría daros la palabra si alguno de vosotros tiene alguna pregunta para Andreu o para Juan Manuel o Horacio o algún comentario sobre lo que hemos comentado. Podéis hablar, por favor. ¿Pensáis editar el de Nueva York? Sí, en vista del éxito que hemos tenido ahora las máquinas están preparadas para salvar el color y
y hacer lo que él hubiera querido. Entonces ya estamos intentando pensar, pero él dijo que el libro de Nueva York seguramente no se publicaría hasta el 2030 o 2040. No, porque es que realmente un día es que vamos a todas las entrevistas que hizo, es que profetiza una cantidad de cosas que se han ido cumpliendo una detrás de otra. Él decía, yo ya estoy en el siglo XXI. Él dice, ser extemporáneo es muy malo, tanto si vas retrasado como si vas demasiado adelantado. Él iba muy adelantado. Y él supongo que él esperaba que habría una apertura en este país y entonces pues acabaría yendo a Hollywood a filmar o a hacer películas. Él se veía capacidad, él se sabía bueno, pero no se sabía que era tan bueno. Eso le sorprendió. O sea, voy a ir rapidito, porque tú has nombrado lo de instante decisivo, a ver, Kertész también, bueno, también podríamos hablar del punctum de Barthes, etcétera, etcétera. Bueno, hay una entrevista, antes de que se publicara la versión americana de Image à la Sauvette, que entonces lo titularon El instante decisivo, unos meses antes, en el año 52, en abril del 52, responde a una entrevista de Cesario Rodríguez Aguilera, hablando del instante más elocuente. Esa era lo que él consideraba, era lo que buscaba. Cuando dices, es que él iba a cazar, como eso lo de las escaleras, ¿no? El niño, el limpiabotas. Pues, es muy rusa esa foto. Sí. Vamos, es que te puedes creer que es de Rochinko. Sí. Realmente. Sí, porque él era un vanguardista. Català-Pic tuvo éxito como fotógrafo en Valls y entonces en los años 20 viajó por Europa, descubrió la Bauhaus, la nueva objetividad. Probablemente vio de niño a Corazón Potenkin. ¿Cómo? Que probablemente vio Sí, de niño sí, a seguro. Y aparte de que mi abuelo... Claro. Por Europa se suscribió a revistas, libros y tenía una biblioteca fabulosa. En las memorias no me acordaba, es tremendo lo que tú has evocado antes, el momento en el cual colaboraba tanta gente allí y eso, pero y cuando Català-Pic termina la guerra y se mete en casa y escribe, eso es impresionante, pero Català Roca cuenta que él sigue trabajando en ese taller y que están los nacionales y está Ignacio Agustí en concreto, que era un catalán de Burgos, había estado en Burgos y era del destino de Burgos, porque Burgos se fundó, o sea, Destino se fundó en Burgos. Y cómo debió ser ese momento, porque es una cosa terrible. Pero sí, porque Agustí, que era un escritor bueno y que tenía un pasado republicano y tal, pues tú tienes, o sea, porque lo cuenta un poco, pero se queda bueno, es que apuntado. Estuvo mucho tiempo. Se encuentra allí trabajando. Sí, pero que no. A ver, es que resulta que en Burgos admiraban mucho lo que se había hecho en el comisariado de propaganda. Ah, sí. Sí, y por eso... Pero sí, le llegaría. Por eso Ignacio Agustí, mi padre consiguió, o sea, por la radio dijeron que la gente se presentase al lugar de trabajo, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, que se había acabado y adiós, ¿no? Pero a mi padre se le ocurrió de pedir permiso para que le dejaran limpiar los rodillos de la impresora para que no se estropearan. Era ¿no? un chaval por ahí. Tal. Sí, entonces él estuvo desmontando los rodillos, haciendo, y llegó una persona que iba con unas de estos, las bicicletas, y le dije, ¿tú sabes cómo funciona esto? Y sí, ¿me puedes enseñar? Sí, le enseñó que sabía imprimir, y ese era Ignacio Agustí, ¿no? Resulta que todo el material que había ya hubieron trabajadores que fueron fusilados, pero Ignacio Agustí de esto hicieron toda una serie de material que estuviese en una habitación y luego hicieron venir a un trapero y que se lo llevase. No querían que o sea, le salvaron la vida. Sí. Salvaron la vida. No deja de ser fascinante que se pasara la guerra un chaval de 14 años. Sí. En esos líos. ¿No? 14 por años, ejemplo, eso es un crío, ¿no? Yo me acuerdo que debía tener 9 o 10 años y un libro de fotografía salía la foto del miliciano y le dije a mi padre, mira esta foto de este que ha recibido un tiro, ¿no? Y me dijo, sí, esta foto la he revelado yo, ¿no? Claro, él recuerda el día que llegaron Jim Seymour, André Friedman y Gerda Taro allá y cuenta de quién es el pie en la foto. Sí, del miliciano. No,
en la foto de la Cruz Gamada, Sí. el pie es el del hijo de Carlos Pisuñel. No lo es. Bueno, no, pero lo cuenta. Sí, el que decía que era el hijo de que era Pisuñer era Miravillas. Ah, Mi padre decía que era el mozo de escuadra que estaba en la puerta de capitanía, que entonces que era donde habían los odequinos, mojaron el suelo para que brillase. Bueno, esto era Catalapic, de las fotos nocturnas. Y ha llegado a identificar de quién era el pie. No habría. Y era, No es es de nada otro, seria. porque la mujer de esta persona, o sea, lo relató y la historia coincidía con lo que había dicho mi padre y mi tío. y es curioso lo de Agustí escondiendo, entonces, o sea, que Sí. dices, vamos, escondiendo las pruebas del delito, digamos, ¿no? O sea, Sí, porque, a ver, la guerra civil es el primer conflicto grande que tiene un tratamiento de difusión internacional. Y entonces aquí ha habido como un pacto de silencio, porque recordemos hubo represaliados, pero allá en el comisariado pues trabajaba Mercè Rodoreda, trabajaba Carles Fonsaré, trabajaba Clavé. Sams, Sí, o sea, bueno, había centellas, bueno, había cosas, pero es que apenas sabemos nada del comisariado de propaganda. Hace tal vez 5 años que se ha publicado el primer libro, lo primero ya tímidamente Miravillas lo ha contado bastante. ha contado algo. Sus propias memorias, que son súper interesantes, Sí, ¿no? sí, Y sí, se sí. destruyó buena Y Fonsaré parte. también ha contado cosas. Pues, Se destruyeron los archivos en los últimos días en la Barcelona. Eso Sí. es una pena porque No, algunos de los libros fundamentales, sobre todo el libro de Madrid del 37, Sí, no, no tenemos y por ejemplo, mi información. padre decía que los negativos los guardaba en prestos para poderlos llevar, o sea, la maleta mexicana. O sea, yo estaba viendo TV3, un documental, lo veo, no sé qué, y al momento que se acerca la cabeza digo, pero si esto es la letra de mi padre. Claro, En la maleta, sí, porque mi padre hacía estas cosas con el cartón, así, no sé, estaba allá al comisariado, tenían cizallas, tenían material, y esa maleta, claro, y hay unas marcas de unos tampones con tinta roja, que era lo mismo el tampón que usaba mi Catalapic como director de la revista Nueva Iberia. O sea, era material, y entonces seguramente la maleta mexicana... Esa revista era anarquista, ¿no? ¿Cómo? No, Iberia, era No, anarquista. esa era de la Generalidad. No, El entonces... comisariado de propaganda. Vale, no, pues estaba confundiendo con una de las que colabora Lobo. Sí. Eran otras, sí. ¿no? Entonces, seguramente la maleta mexicana debía marchar con documentación de la Generalitat, pues marcharía porque mi padre los guardaba, sabiendo que la Comuna de París, pues la policía había fotografiado a los de las barricadas y que los habían ejecutado. Entonces todo era material que tenía que desaparecer. Sí, pero eso era un poco ingenuo, porque en las revistas se habían publicado millones de imágenes de milicianos con las escopetitas, con tal y con cual. Pero y eso con que le estaba sabes publicado. la vida a una persona ya vale la pena. No, si no voy por ahí, lo que quiero decir es que en aquel momento en París no había esas imágenes en la Comuna de París de las revistas, que todos los días a la gente, por lo visto, en la Guerra Civil lo único que le gustaba es que le hicieran fotos, ¿no? Siempre están todos contentísimos. Bueno, antes has hablado que había más gente analfabeta. Sí, yo recuerdo de niño mucha gente analfabeta. No, pero no me refiero a eso. Quiero decir que estaban publicadas y era imposible destruir toda la tirada de estampa, ¿no? Pero si esa red... No te culpabiliza a ti. Es cierto, porque el archivo normalmente no está identificado, no suele estar la fotografía, como ocurre con la Comuna de París, tú tienes la foto de los comunales, las barricadas, y no pone ya no sé qué, ¿no? O sea, en cambio, incluso en la publicación, como dice Horacio, es posible que incluso venga alguna referencia. Eran fotos, entre comillas, incriminatorias, algunas de Y ellas. antes de irnos, me gustaría hacer una pregunta a Horacio por aquello del fotolibro. Dime. ¿Qué tiene Madrid que no tenga, al contrario, o sea, qué no tiene Madrid, que tiene Cuenca, que tiene Barcelona, para no tener ese historial de fotolibros tan fantástico? Muy pocos. Bueno, yo creo que no es del todo cierto. O sea, Madrid tiene 2 o 3 fotolibros fuera de serie. Por ejemplo, las nuevas escenas madrileñas de Palazuelo, el hermano del pintor, de Cela. Es un libro dedicado a Madrid 100%. Son escenas estupendas.
Sí, el retrato es el minuto, es el título de la segunda edición. La primera edición son 7 volúmenes, eso es, los verticales. Y bueno, eso es un fotolibro estupendo y el texto de Cela es bastante divertido e interesante. El libro Alfonso de Nocturnos de Madrid, pocos libros de nocturnos son tan bonitos, solo se puede comparar con Brassai y el Paris de Nuit o cosas por el estilo. Es excepcional y tiene un punto casi, además, como para mi gusto, de ser como el gran libro, podríamos decir, expresionista español, porque en realidad todas esas fotos parecen casi, en algunos casos con una radicalidad tremenda, como escenarios de películas de esas alemanas de Murnau y cosas así, ¿no? Utilizando las farolas de una manera muy brillante. Y muy pocas veces hay gente, con lo cual el libro, como comentamos cuando hicimos el libro aquel que se llamaba Fotolibros España, el libro en la práctica parece la ilustración perfecta de aquel poema de Alonso de Madrid es una ciudad habitada por 1 millón de cadáveres, ¿no? Pues, como realmente todas esas escenas de noche vacías, tan oscuras, con eso, es un libro fabuloso. No entiendo por qué ese libro y sus imágenes, que hay copias buenas de esas imágenes, no forman parte de las colecciones, digamos, especiales para representar a Madrid. En la práctica en fin, no tenemos un libro como el de Weber de Barcelona, un libro internacional sobre Madrid, pero bueno, también porque tenemos los holandeses para hacer alguna de esas cosas, claro. Los holandeses son claro. muy buenos. El de Ortiz, el que sí. Es un poco anterior al Cabezas, ¿no? Sí, el de Ortiz era una colección estupenda y sobre eso se hizo una muy bonita exposición en Amberes, que escribí el texto yo de ese libro. El libro original es muy pequeñito, ¿no? Sí, le pusimos de título, además, es muy pequeñito, son unos, por cierto, preciosos esos libros, el título de uno de los libros de Benet, ¿no? La primera edición del Ortiz, decís. Sí. Entonces hay unos cuantos libros. Sí, ese es un holandés, Català Roca es de Barcelona. Sí, bueno, Català Roca no lo he citado, lógicamente, porque... Paco Gómez no hizo un libro. No, Paco Gómez no hizo un libro, sí. Collado tampoco hizo un libro. Tampoco. Y coleccionaba Collado, estuve en su casa. Yo también estuve, sí. Espléndida. La mejor. La acabó donando al Iván, me parece. No, que va. No, pues no sé, pues estaba con la duda. Sí. Yo creo que habíamos empezado a negociar eso, fíjate. Sí, me parece que se empezó a negociar. Yo hablé con el hijo. Y no se remató. Y no se remató. Pero eso fue después de que tú estuvieras en el Iván. Sí, pero que yo creía que ese día habíamos empezado. Y empecé a hablar con él. Estaban los libros en un chalet cerrado de la familia Collado y ya empezando a criar humedades. Esto estaba por Lorense, yo estuve. No, bueno, cuando te digo yo es después, en una exposición que se llamó Fenómeno Fotolibro en Fotocolectania y en el CCCB, en la que yo trabajé también, por una exposición que trabajamos un montón de curadores, se representó también la biblioteca de Collado, que era excelente. Sí, bueno, Collado... mucho dinero, además. Esto que iba a decir. Mucho dinero con los transportes. Mucho dinero. Sí, creo que era el escándalo de sus compañeros de generación porque se dejaban las Leicas en el descapotable cuando iban a comer. Bueno. Nos estamos yendo. Tenemos Català Roca para rato. Por suerte, efectivamente, ahora que los archivos se están revisando, hay muchas cosas por descubrir. Y sobre todo, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, a Blanquerna por organizar la exposición y acogernos, y a Juan Manuel Bonet, Andreu y Horacio por sus sabias palabras sobre Fotolibro y Català Roca. Muchas gracias.